RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Somos Sara Abusabá y Carlos Galdós. Estamos en Encendidos. ¿Te imaginas a un comunicador que programa apps o a una economista que ilustra cómics? Tu vida tiene más dimensiones de las que imaginas. Descubre que eres más con los cursos y programas de educación continua PUC de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eres grande cuando no te detienes. Vamos a tener una súper conversación en estos momentos. Sí. Correcto. Con Claudia Schiappa-Pietra, educadora y orientadora familiar. Ella nos va a asesorar sobre cómo apoyar a nuestros hijos en el tema de las tareas, que no es menor. Ahora, yo lo que encuentro es lo siguiente, a ver qué piensan ustedes. El tema siempre somos los padres. O sea, lo solemos poner en los hijos. ¡Ay, mi hijo terrible! Somos los papás que no encontramos el caminito para llegar, ¿no? O que somos muy blandengues. A mí me pasa de vueltas, por ejemplo, hacerle 38.500 advertencias a mis hijos. O sea, baja ahora. Punto. No hay en 5, en 10, en 15, en 20. Claro, entonces un niño que lo paran gritando cada 3 minutos para que baje y no se planta la mamá, el papá y dice, mi amor, baja ahora en 1 minuto, por favor. Y si no, Claro. hay una sanción. Pero es que hay varias cosas. Yo tengo una mirada diferente, ¿no? O sea, hay chicos, por ejemplo, mi hija era una de ellas, llegaba al colegio y ella no pensaba en nada. Inmediatamente me siento, hago mis tareas y el resto de la tarde la tenía feliz. A mi hijo Buenísimo. tenía que decirle, hijito, ven, siéntate Yo a hacer la quiero tarea. esa hija. Pero a mi hija sí tenía momentos en que tenía que sentarme con ella y acompañarla en la tarea. Mientras que mi hijo, que el día que el momento que se sentaba, era maravillosa, tic, 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 todo lo Es que hacía ese es sin el reto de ayuda, la ¿no? paternidad, en saber cómo entrar con cada uno. Claro. Cada hijo es diferente, ¿no? Y bueno, de todas maneras, en los primeros años, en realidad sí es importante acompañar a los hijos porque uno va formándoles hábitos a ellos de, bueno, de disciplina. Por favor, podrías acercarte perfecto. mucho al micro, gracias. Ya. Ahora sí. Sí, te decía que en los primeros años sí es importante acompañar a los hijos en las tareas, porque los papás van formando hábitos en los niños de, bueno, sentarse bien, de estar en un espacio adecuado, tener los materiales que necesita, que haya una buena iluminación, que no hayan, pues, interrupciones. Y bueno, de ahí hay que irlos dejando solos, ¿no? Porque hay que partir de la idea que las tareas son de ellos y no de los papás, porque yo muchas Claro. veces he escuchado de que las mamás o los papás decían, voy a hacer las tareas con mi hijo, ¿no? Como que ellos también se incorporan y son parte de, La pero que yo... pasa de año es la mamá, no el hijo. Sí, eso hay un montón. Es algo increíble, realmente. O sea, a mí me ha tocado ver mamás que... Pero, o sea, el niño prácticamente se sienta a mirar y la mamá hace todo el proyecto, ¿no? Exacto. Pero también hay otra cosa. Por ejemplo, cuando tú mencionabas de el acompañar, la luz, que tengan los materiales, esto... Por ejemplo, yo media maniática a veces, claro, todo me encanta perfectito, que no le falte el ordenadito de los papeles. Pero hay chicos que no necesitan ese orden, entonces, y tú les exiges que vayan por la ruta que tú quieres hacer. Entonces, realmente, ¿qué cosa es acompañar a un chico en hacer una tarea? ¿Qué significa acompañarlo? Claro. Bueno, como te decía, básicamente en los primeros años uno forma hábitos, pero de allí hay que dejarlos a ellos solos, porque en realidad nosotros podemos acompañar a nuestros hijos en el sentido de que si necesitan algún tipo de información, podemos ayudarles, ¿no? A darle algunas tips o ideas, pero nunca ni hacer las tareas por ellos, ni decirles cómo tienen que hacerlos, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es desarrollar en ellos el pensamiento crítico, que ellos sean capaces de resolver sus dificultades, sus problemas. El acompañarlos significa poderle, de repente, ayudarlos a que resuelvan su problema, nosotros haciéndole las preguntas, ¿no? ¿Y tú cómo lo harías? ¿Y dónde podrías buscar información? ¿Y qué más podrías hacer? O, por ejemplo, si están tocando un tema, a la hora de comer, ampliar esa conversación acerca del tema o llevarlo, por ejemplo, a algún sitio, un museo o algo, ¿no? Eso es acompañarlos. En realidad no es resolverles las tareas ni estar sentaditos al lado de los hijos, sobre todo cuando ya están en primaria, porque lo que hay que fomentar es la autonomía de nuestros hijos. Totalmente, o sea, Entonces, claro, no vaya a ser luego que hayamos gestado un ser humano que Claro. necesita que lo acompañemos también al trabajo. Total, Sí. A la larga, ¿me entiendes? Sí. Ahora, dijiste algo que me parece muy importante, que tiene que ver
con este rintintín que tenemos todos como papás, que lo detestamos cuando somos hijos y que luego cuando nos convertimos en papás, repito, nos cae la ficha y dices, razón tenía mi vieja, razón tenía mi viejo. Qué importante es, por ejemplo, a la hora de la tarea, el siéntate bien. Porque Claro. la postura, tu cuerpo, ya hay una predisposición para que el contenido, para que lo que leas lo asimiles. Sí. Hay una predisposición corporal hacia el aprendizaje inclusive, ¿no? Que se extrapola a la hora de comer, más allá, además de la forma, la educación y cómo se usa la silla, tiene que ver con que eso te va a permitir neurobiológicamente asimilar el contenido. Es muy Claro. interesante. Sí, 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 es cierto, ¿no? O sea, el acompañarlos es estar de repente nosotros cerca, pero no al lado. Hay que Claro. dejar a Correcto. los chicos que ellos solos, bueno, vayan desarrollando, vayan investigando. Ahora las tareas en realidad ya no son como en nuestra Como antes. época de balotarios. Nos vas a Claro, actualizar ya un poquito no. en eso, Claudia, pero además preguntarte cómo hay un problema muy grande en la educación, ¿no? Y tiene que ver con ayudarlos a que comprendan lo que están leyendo. Entonces le dejan la tarea, bueno, hazme el resumen de... Y el niño está perdido. ¿Y tú cómo lo ayudas? O sea, ¿cómo lo ayudas a lograr un aprendizaje si tiene que hacer un resumen y más aún, si tiene que estudiar para un examen? ¿Qué te parece si nos acompañas a escuchar primero a los anunciantes y volvemos con eso? Claro. 11:23 de la mañana, amigos. Estamos en Encendidos por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Carlos Galdós y Sara Busavales estamos acompañando y en ese momento tratando de apoyarnos de un especialista para ver cómo acompañamos a nuestros hijos en el momento de hacer las tareas. Claudia Schiappa Pietra es educadora y orientadora familiar. Y Claudia, yo te había dejado una pregunta antes de irnos al corte, ¿no? Hay tareas que tienen que ver con comprensión lectora. Y a veces uno no sabe cómo hacerlo porque le piden al niño, bueno, lee este texto, haznos un resumen y escríbelo, ¿no? Entonces, a veces es un copy-paste, digamos, reduciendo palabras y creyeron que así es el resumen. ¿Cómo ayudarlos en ese lado? Claro. Bueno, sí, a algunos niños les cuesta efectivamente poder comprender de repente una instrucción, ¿no? Entonces, tenemos de alguna manera que nosotros ayudarlos a través de preguntas. O sea, no hay que, como papás, darles las respuestas y de explicarle todo al detalle. Podemos ayudarlos, por ejemplo, a que ellos desarrollen, ¿no? Utilizando algunas técnicas, cuadros sinópticos o de repente diagramas, etcétera. Pero lo que no hay que hacer es decirle al detalle o como quien dice darle la receta fácil, porque no estamos de alguna manera ayudándolo de esa manera a poder comprender, ¿no? Y bueno, de hecho la comprensión lectora se adquiere practicándola, ¿no? Es decir, leyendo. Entonces, fomentar muchísimo en casa y bueno, ahora en los colegios también hay, todos los colegios en su mayoría tienen el plan lector. Entonces, bueno, que este plan lector que implica pues leer a veces 10 hasta 14 libros al mes, ¿no? Porque sí he escuchado que hay algunos colegios que se les exige a los chicos leer muchísimo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, muchísimo la lectura, porque hoy en día, lamentablemente, con las redes sociales, pues la capacidad de atención, de concentración y Es con mínima. tanta información, efectivamente se ha reducido esa capacidad, ¿no? De comprender lo que leemos. ¿Saben qué pienso yo? ¿Qué me parece a mí? Que el contenido educativo, la agenda educativa, la educación como la venimos conociendo de un buen tiempo a esta parte, está completamente desfasada de las necesidades reales. O sea, Por ejemplo. todo mal. Todo mal. Los colegios son fábricas de tontos. Esa es la verdad de la milanesa. Los colegios son, como están ahorita, son fábricas de tontos en líneas generales. Claro, en Seamos líneas honestos, gen- en- ¿cuántos colegios hay en el Perú que tú me digas, check, check, check? ¿10? Pocos. 10. Pocos. No llegamos, o sea, es una lástima. Es una lástima. Claro, de hecho, perdón que te interrumpa, por eso vemos también cuando empieza el año y se generan las matrículas, los papás que ya identificaron, oye, este colegio sí vale la No, pena. es terrible, un las papá del colas y colegio las que colas y las puede, colas con lo por que colar, tiene. llegar a una vacante Claro. es increíble, ¿no? Y creo entonces, desde ese lugar, que lo que necesitamos es desarrollar humanos con juicio crítico. Y esa ya no es una responsabilidad que yo la puedo poner en manos del colegio, ¿saben? O únicamente. O únicamente, creo que el ejercicio del juicio crítico es algo que los padres, mamá, papá, la comunidad familiar, puede desarrollar en el día a día con los chicos. Es decir,
desde el desayuno. Te sientas a desayunar y le dices, ¿qué tal a tu hijito? ¿Qué tal, mi amor? ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Qué podríamos hacer para que esté mejor? Hoy día tienes educación física. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué te podría dar más energía? Y vas desarrollando esa conversación Sí. en la que inclusive puede el hijo insertar un no estoy de acuerdo, lo cual es una maravilla. Por supuesto. Correcto. Yo honestamente creo que es como donde tendríamos que hablar, porque el tema de la memorización, Ah, no sirve. Sí. de qué color es el caballo blanco de San Martín, no sé, sí, ya fue. Eso ya fue, claro. Yo creo que ahora sí está habiendo un cambio, y estoy segura que lo está viendo, en la forma de abordar a los chicos. Ya en los colegios se está desarrollando estas habilidades, que son las habilidades de hoy y de mañana, desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo. Estas habilidades sí se están trabajando y se está dando paulatinamente ese cambio, pero obviamente tampoco podemos descartar la memoria, porque la memoria también es importante trabajarla y desarrollarla, Seguro. ¿no? Sí, entonces creo que sí se está de alguna manera haciendo un poco este cambio, ¿no? Incluso también en la forma, en la disposición de las aulas. Ya no son las aulas pues de la carpeta una detrás de otra, Claro, ¿no? Ya claro, ahora, claro. por ejemplo, hay algunos Circulares, colegios que una tienen aulas distribución. circulares, efectivamente, para que los chicos puedan trabajar Claro, mucho más en equipo, Claro, ¿no? de hecho la educación está cambiando y hay que ver y tratar de que todo se vaya, digamos, uniformizando a lo que los estudios muestran de cómo es que mejor aprenden los chicos en este contexto global tan complicado. Tenemos consultas que nos llegan al YouTube. Ferrot nos está escribiendo desde Montreal, en Canadá. Tengo 2 hijas en primer grado. Uno se frustra y grita cuando no entiende y la otra evita lo que no le gusta. No las quiero forzar. ¿Cómo hicieron como hicieron conmigo? Gracias por el consejo. Bueno, es importante, por ejemplo, conversar con el maestro, a ver un poco a qué se debe que tiene un poco esta aversión. También muchas veces este momento de la tarea se vuelve un momento desagradable porque los padres no tienen paciencia. No sé si será el caso del señor que hace la consulta, pero en realidad ese momento de acompañar a nuestros hijos tiene que ser un momento de que los padres pues tengan esa calma, esa paciencia para explicarles, porque algunos niños no procesan la información o son hiperactivos Todo el mundo o la se procesa distraen. diferente. ¿Cuál es la inteligencia de mi hijo? Claro, Claro, hay ¿por niños dónde que entro con él? exacto, ¿no? Y ver un poco por dónde, efectivamente, como tú dices. Y no solo eso, sino que hay niños, por ejemplo, que son muy activos y no pueden permanecer, pues, 20 minutos Claro. sentados. Ahí, ¿cómo los Necesitan ayudamos? darles unas pausas, ¿no? Entonces, cada uno tiene que conocer un poco a su hijo y, claro, si el momento de hacer las tareas se vuelve un momento desagradable, de gritos o de falta de paciencia de parte de los padres, en realidad el niño va a agarrar aversión Claro. a hacer tareas, ¿no? Porque a veces la palabra inclusive tarea suena pues a algo tedioso. tedioso, un momento difícil, ¿no? Entonces yo creo que crear el espacio, el ambiente y la disposición de la persona que acompaña a los hijos pequeños, ¿no? Sí. Porque en realidad los más grandes ya tienen que acostumbrarse a hacer sus tareas solos. Sí, Claudia, ¿no? yo te hacía la pregunta también antes de ir al corte de cómo los hacemos estudiar cuando tienen que dar examen. Y justo aquí, Carlos, hay una pregunta de ese tema. A ver, Lady AMB escribe. Cuando hay examen, a mi hijo le hago leer hasta 3 veces lo que le van a tomar después. Yo desarrollo un mapa conceptual en una pizarra para que repase otra vez. Nos pregunta, ¿es correcta esta forma de estudiar? Sí. O sea, si a tu hijo le está entrando, sí, ¿no? Sí, a él le Pero, claro. pero ella hace el mapa conceptual. Pero ella, Ella claro. hace el mapa conceptual. Sí. Claro, no, yo pienso acá, disculpa que me adelante, pero digo, ella es la que hace el mapa conceptual. Claro. Debería hacerlo el hijo. Exacto. O sea, tú puedes enseñarle en una oportunidad, pero la idea es que él también después lo pueda hacer o que él en todo caso también vaya descubriendo cuál es la mejor forma para él interiorizar los conceptos, porque de repente la mamá efectivamente el mapa conceptual pues es lo mejor, pero de repente para su hijo no lo es hacer un diagrama, en fin, ¿no? Entonces también hay que ir dejando a los hijos que vayan ellos descubriendo cuáles son sus formas, ¿no? de aprendizaje. Es bien interesante porque un profesor puede ser altamente inspirador, ¿correcto? Eso es O súper importante. puede ser, te puede castrar de por vida. Claro. Tuve un tema, bueno, mi hija es mayor, con la mayor, mi hija mayor en un momento
me acuerdo en algún momento estaba muy enganchada con el tema de la lectura en el colegio, feliz. Y un día me dice, repasando con ella, me dijo, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Con esto que estaba leyendo. Le digo, bueno, ve al colegio y dile al profesor que no estás de acuerdo. Es más, ¿tú qué harías? Le digo, replantea el cuento. Claro. Replantea el cuento. Y el profesor fue brillante, porque le dio un lugar le dijo, genera tu propio cuento, tu propia historia. Si no estás de acuerdo con el desenlace de esto, genera tu propia historia, el porqué. Brillante. Claro, brillante. Claro. Claro, porque le está dando oportunidad a ella que desarrolle su propia opinión y eso es importantísimo. En realidad, más bien es lo que tenemos que formar, o sea, personas críticas. Y nuevamente, ¿no? esa es la conversación en la casa también. Claro. La podemos llevar a la casa, esa conversación. Por supuesto. Eso es lo que tenemos que formar, personas críticas, no pasivas, pues que todo lo que lean o lo que, ¿no? O sea, más bien que reflexionen. Hay que poner en telejuicio todo, no me crean Así ni a es. mí. En algunas cosas. Sí. No, es verdad. Y en otros países, por ejemplo, desde pequeños a los niños les enseñan a descubrir un poco cuáles son las fake news desde niños, ¿no? Para que ellos se den cuenta, pues, si lo que están viendo ahora, sobre todo que tenemos tanta información, si lo que están viendo es real o no es real. Y eso desde niños, ¿no? Vas desarrollando ese pensamiento crítico. Entonces, a ver, para redondear esta conversación y nos queden como unos tips, Sí. Claudia. A la hora el acompañamiento de tareas con un niño podría ser desde inicial hasta que 9 años más o menos ya ir soltando. Claro. No, ¿correcto? Mira, bueno, yo creo que en realidad en inicial, ya en primaria, los chicos deberían, máximo hasta primer grado, ¿no? Pero ya deberían después ellos solos hacer sus tareas y claro, los entrar y papás... salir. Sí, exacto, una Claro. entrada y salir, es supervisar, y cuando son adolescentes, bueno, sí hay que estar atentos, pues que los niños no hagan un copy-paste de la inteligencia artificial, hay que estarles enseñando, ¿no? De hacer un uso ético y responsable, porque ahora, bueno, muchas veces hay tareas en las que ellos pues agarran, copian, pegan, ¿no? Ese es un poco el dilema que hay Claro. también en los colegios, ¿no? Entonces, y también enseñarles a los hijos, por ejemplo, cuando son adolescentes, o sea, si estás concentrado en la tarea, dedícate a eso, no puedes estar haciendo multitasking, que hacen mucho los chicos, ¿no? Hacen la tarea, después están mirando que le manda el amigo por el chat, en fin, ¿no? Entonces, esos son hábitos que sí, como padres, podemos nosotros acompañarlos, ¿no? A ellos. Ujú. Buenísimo, Claudia. Muchísimas gracias por esta conversación. Sin duda, conversación obligatoria en próximos programas. También gracias nuevamente. Ha sido Claudia Schiappa Pietra, es educadora y orientadora familiar. Varias cositas nos quedan de esta conversación. Organizar el espacio para que haya buen hábito. Al principio lo acompañas en este proceso, Claro. siempre tratando de que haya un juicio crítico, replanteándole preguntas y luego ya lo vas soltando para que solito avance. Yo voy a poner una súper incómoda, A ver. pero creo que necesaria. Me engancho con lo que nuestra invitada, con lo que Claudia nos dijo al final, ¿no? Claro, no es posible que nuestros hijos a la hora de hacer tareas tengan otras distracciones, otros distractores. Y eso significa que hay algo ahí en lo que vamos a tener que ser muy nítidos, muy enfáticos. Ese celular en ese momento sale de la habitación. No es que lo apaga, no le pones en mute, no. Lo lamento. Ese celular en el tramo de las tareas sale de la habitación. Podemos hacer espacios de 20 minutos, entonces pausas activas y te enganchas 5 con el celular. Pero sale de la habitación. Y esa es una conversación que va a ser un infierno, porque es te odio, no, pero cómo, pero qué, pero acá. Y te vas a tener que, porque eso es ser papá, pues eso es ser mamá. Comerse ratos incómodos en pro de un bien futuro, de un beneficio futuro. Entonces, ahí a rajatabla, gente, ¿ah? Sí. El celular, no se duerme con el celular en el cuarto. Un adolescente no puede dormir con un celular. No puede, no hay forma. No puede ir al colegio con un celular. Sí. El celular ocurre entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, que es la hora a la que llegas a la casa, y en el momento que haces tareas, lo sentimos, también sale. Pero como papá, mis amigos sí tienen. Bueno, mi amor, esas son las condiciones de este celular en esta casa. Claro. Totalmente. Bueno, aquí me doy cuenta que hay muchísimas consultas que se nos han quedado en el YouTube, así que seguramente vamos a poder ofrecerles una continuación de un tema similar pronto para todos nuestros oyentes. Muchas gracias nuevamente.